Cordial saludo, mi nombre es Juan Sebastián Mosquera Oyola, soy el CEA de Neiva y soy estudiante de microbiología ambiental. En este video vamos a mostrar sobre el experimento que nos correspondió hacer para la actividad correspondiente, que se trata sobre micología y microbiología aplicada en el área ambiental. Este experimento está basado en dos bases. La primera es base de experimentación, simulación de medio de cultivo. Para este experimento se necesitó de gelatina sin sabor, naranja con moho, agua de charca, granos de suelo, recipiente en vidrio, guantes de látex, gramera, lupa y un gotero. El procedimiento, primero que todo, fue preparar en los 3 recipientes de vidrio gelatina sin sabor. En el primer recipiente, el estudiante nosotros colocamos en la parte central 2 gramos de suelo y dejamos en un ambiente seco, y ahí teníamos que observar lo sucedido durante 15 días. En el segundo recipiente, con ayuda de un gotero, colocamos una gota de agua de la charca como yo lo escogí, y con ayuda de un copito arrastramos sobre toda la superficie del envase de vidrio. En el tercer recipiente, pues yo escogí la naranja con el hongo filamentoso, que se me facilitó mucho por lo que tengo una tienda aquí en la casa. En las observaciones durante los 15 días, en el primer recipiente, durante los primeros 5 días no se observó nada de novedad. En el sexto día se observa que la muestra se va introduciendo más en el medio de cultivo. El séptimo día se formó una espora, dando inicio a la de un hongo de color blanco con estructuras muy delgadas. En el segundo recipiente, durante 8 días se observa que se ha ido comiendo la gelatina sin sabor, dejándole algunos huecos, esto dando generación a un hongo que forma una colonia irregular, ya que está a ras, superficie lisa, color blancuzco y translúcido, consistencia cremosa. En el tercer recipiente se observó que el trozo de naranja no estaba en la parte central donde se había sembrado inicialmente, sino que al cabo de unos 3 días el trozo ya se fue hacia el extremo del recipiente y se empiezan a formar las esporas, dando inicio al hongo, género también, tipo de organismo como gusanos de color blanco, y al final se presenta un mal olor. Se observa una colonia aérea de aspecto algodonoso, vellosa, de color blanco con puntos negros. En la fase 2 se trata del mismo experimento, micología y microbiología aplicada en el área ambiental. En la fase columna de Nogradsky. Es una demostración clásica de cómo los microorganismos ocupan microespacios altamente específicos de acuerdo con sus tolerancias medioambientales y sus necesidades vitales, requerimientos de carbono y energía, y además ilustra cómo diferentes microorganismos desarrollan sus ciclos y la interdependencia que llega a existir entre ellos. Las actividades de un microorganismo permiten crecer a otro y viceversa. Esta columna de Winogradsky es un sistema completo y autónomo de reciclado, mantenido solo por la energía de la luz. Para este experimento se necesitó botella plástica, como yo lo escogí, lodo negro, papel periódico picado, materia orgánica, hojas secas de árboles, papel vinipel o bolsa plástica transparente, puntilla de acero. Procedimiento. En el recipiente deberíamos colocar en el fondo una mezcla del fango o lodo recolectado junto con las tiras de papel periódico. Las hojas secas, procurando que quede una capa compacta de lodo sin formación de burbujas. Dice que debíamos mezclar homogéneamente y agregar la puntilla de acero. Deberíamos dejar una capa compacta de lodo aproximadamente de 10 centímetros de espesor. Posteriormente, y con mucho cuidado, agregar el agua de charca hasta que quede casi lleno el frasco, dejando un espacio de 4 centímetros aproximadamente de aire. Finalmente, con el papel vinipel, tapar el recipiente ideal en un sitio donde reciba la luz solar. Aquí, como lo muestro en mi
un experimento. Ahí muestras el lodo, muestra la capa de agua y la capa de aire hacia arriba. Ahí ya lo iba a tapar. A las respuestas de las preguntas, ¿por qué se forman manchas negras en el lodo? Quiere decir que es el efecto producido por el ácido sulfhídrico liberado por las bacterias que reaccionan con el hierro del suelo. La otra pregunta es ¿por qué la parte superior de la columna es verde? Cianobacterias y algas crecen en la parte superior y liberan oxígeno que mantiene aerobia esta zona. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Es la parte más baja de la columna donde hay una gran cantidad de ácido subhídrico con gran cantidad de bacterias anaerobias. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? Es la parte superior de agua, puede contener abundantes poblaciones de bacterias de diferentes tipos. Son organismos aerobios que se encuentran habitualmente en los hábitats acuáticos ricos en materia orgánica. Suelen ser flagelados, los que le permiten moverse y establecerse en nuevas áreas. Puede desarrollarse también microorganismos fototróficos variados procedentes directamente del agua o del barro, utilizados originalmente en el montaje de la columna. La superficie de barro puede en esta zona un ligero color castaño. Esta es la parte de la columna más rica en oxígeno y más pobre en azufre. Para la siguiente pregunta sobre cuál es la fase de la columna, cuál es la fase microaerófila de la columna, la respuesta es la zona en la que solapan ambos gradientes, el de oxígeno y el de sulfuro de hidrógeno. Aparecen bacterias oxidadoras del azufre como Bellatrix, el Ethiotris y el Thiobacillus, que usan como fuente de carbono la materia orgánico y oxida el H2S, que llega por difusión desde las capas inferiores a azufre elemental. Y la siguiente pregunta, ¿a qué se debe el olor a huevo podrido en dicho sistema? Se debe al ácido sulfhídrico. Este compuesto es una de las formas inorgánicas del azufre más peculiares que son producidas por bacterias. Es una sustancia altamente venenosa, corrosiva, que tiene olor característico a huevo podrido, pero no solo tiene aspectos negativos, sino que en los ecosistemas acuáticos es utilizado por varios microorganismos durante el metabolismo y contribuye al mismo tiempo a caracterizar químicamente los sedimentos. Como observación de este experimento de la columna, se analiza que en la capa anaerobia hay presencia de bacterias reductoras que dan el aspecto negro observado en la columna analizada. Estas componen la mayor parte de la población de los microorganismos en la capa. A juzgar por su coloración, la ausencia de lodo, el ambiente anaerobio observado y la descomposición de parte de la celulosa evidencian la presencia de bacterias Clostridium. En las capas microaerolífica y aerobias se observan una mayor cantidad de actividad y población de bacterias. En ella no se visualizan bacterias púrpuras no del azufre, tampoco bacterias púrpuras del azufre, a pesar de que las coloraciones no son lo suficientemente claros. Se puede especular que hay presencia de algas cianobacterias, tiobacilos, bacterias sulfooxidadoras y bacterias sulforreductoras o fermentadoras. Bueno, pues tutor, este es mi video. Muchísimas gracias por la atención prestada.